Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez les vengo a hablar acerca de tres extensiones para Visual Studio Code sensacionales que pueden servir como alternativas a Postman. Si es que, por ejemplo, estás trabajando en tu propia API y quieres probar tus endpoints para ver si se están comportando bien o si están respondiendo de manera adecuada, o incluso si estás en el frontend y quieres conocer la respuesta de una API para con base en esa respuesta hacer tu desarrollo, lo que se suele usar generalmente es un cliente HTTP como Postman. Y es que Postman está bastante bien, es una excelente herramienta, muy completa, pero a veces nosotros necesitamos algo más sencillo y mejor aún si es que está integrado con nuestro editor de código como Visual Studio Code. Así que es de eso de lo que les vengo precisamente a hablar en este vídeo, de tres extensiones integradas o que se pueden integrar en Visual Studio Code y que funcionan bastante bien como clientes HTTP. La primera de ellas se llama REST Client. Personalmente es la que yo más uso, inclusive algunos de ustedes deben haber visto que la uso en algunos vídeos de aquí del canal. Para instalarla simplemente debemos venir aquí al apartado de extensiones de Visual Studio Code y en el buscador digitar REST Client. Esto lo que va a hacer es que nos va a buscar esa extensión que debe aparecer aquí listada. Miren que es justo esta que apareció de primero aquí. Y en mi caso yo ya la tengo instalada, pero si ustedes no la tienen, simplemente instálenla y ya les queda lista para uso. Ahora, para poder hacer las llamadas o crear las llamadas, debemos crear también un archivo en el directorio de nuestro proyecto con extensión HTTP. Entonces es justo lo que yo voy a hacer aquí. Lo voy a llamar, por ejemplo, res client.http y listo. Con este archivo entonces ya podemos crear nuestras llamadas. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente digitamos el nombre del método HTTP que vamos a usar. Por ejemplo, un get y miren que aquí ya me brinda autocompletado. Si yo lo selecciono, él me coloca aquí, por ejemplo, la versión de HTTP y la URL, que es donde debería, perdón, ir la URL de la API con la que vamos a probar. Yo en mi caso voy a probar con una API gratuita, que es esta de aquí, RecRes. Lo puedes encontrar en la página de recres.in y me brinda una API que responde con data fake sobre usuarios, por ejemplo. Entonces miren que aquí ya me da algunos endpoints que yo puedo usar. Simplemente vamos a copiar esta URL de aquí y le añadimos API barra users y con eso ya estaríamos obteniendo, por ejemplo, una lista de usuarios con data fake. Así que voy a llevarlo acá y voy a reemplazar esto de aquí por la URL, le coloco barra API barra users y listo. Con eso entonces ya podemos ejecutar esta primera llamada. Ahora, ¿cómo la ejecutamos? Miren que aquí él me habilita un codelens con la acción que ejecuta esa llamada, que envía la request. Entonces, si yo clico aquí, miren que él simplemente me hace una llamada. Mira, aquí respondió con un encabezado con, bueno, el código de la respuesta fue 200 con OK. Y si bajamos un poco, tenemos aquí toda la data que me responde esta API con los usuarios, ¿no? Data fake. Miren que aquí tenemos varios usuarios. Entonces miren que ya está funcionando, ya nos sirve para nosotros probar nuestra API. Aquí, por ejemplo, nos está respondiendo con los datos que están en la página número uno, por ejemplo. Pero nosotros aquí podríamos agregarle parámetros. Por ejemplo, si le colocamos aquí el signo de interrogación y le decimos page igual a 2, entonces nos va a traer los datos que están en la página número 2. Miren que aquí cambiaron los datos y aquí dice que es la página número 2. Perfecto, entonces está genial. Miren, ya estamos probando nuestra API o una API en este caso gratuita con esta extensión de Visual Studio Code. También podemos crear más llamadas. Por ejemplo, vamos a crear aquí un post para crear un usuario. Miren que él aquí tiene ese endpoint también y le podemos probar creando, por ejemplo, este usuario de aquí. Voy a copiar esto de aquí y regreso aquí. Simplemente lo que voy a hacer es digitar aquí post, selecciono aquí el autocompletado y aquí coloco la URL. Bueno, aquí va a ir la URL que va a ser esta misma. Aquí puedo colocarle, por ejemplo, encabezados y aquí en el content es donde va a ir lo que copié de allá. Este contenido, por ejemplo, de un usuario con este nombre y este trabajo de aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces básicamente lo que voy a hacer es que voy a copiar esta URL de aquí y la coloco justo aquí porque es la misma. Y aquí, por ejemplo, le puedo colocar un encabezado del tipo de contenido, por ejemplo, content type. Mire que aquí él me autocompleta también y va a ser del tipo application JSON, o sea, me va a enviar data en formato JSON. Perfecto, entonces con esto ya lo puedo ejecutar, pero miren que no me habilita el codelens para enviar esta request. Esta está relacionada al get. Miren que si la ejecuto es la del get.
Entonces, ¿cómo hago para que me aparezca para el post? Simplemente tengo que indicarle que voy a separar esa request de esta otra que había hecho primero. ¿Y cómo lo hago? Simplemente colocándole tres signos de numeral aquí seguidos. Y miren que ya se habilita el codelens para esta request de aquí. Si yo la ejecuto, por ejemplo, miren lo que me responde. Perfecto, que se ha creado ese usuario supuestamente con estos datos de aquí. Miren que le asignó un ID y aquí está la fecha en la que se creó, además de los datos que yo le envié. Perfecto, entonces con eso podemos ya nosotros probar nuestras API usando esta extensión tan sencilla y tan fantástica que es muy muy fácil de usar. Muy bien, ahora ¿cuál es la otra extensión que les quería mostrar? Bueno, es una extensión muy parecida a esta de aquí, pero que ya no vas a tener que usarlo como de esta manera con archivos, digitándolo de esta forma, sino que lo vas a hacer a través de una interfaz de usuario. Y esa extensión también la vamos a buscar aquí y se llama Postcode. Así, Postcode es esta de aquí. Yo no la uso tanto, no la uso casi realmente, pero la instalé para el vídeo y para mostrársela. Yo ya la tengo instalada aquí. Ustedes instálenla. Cuando se instala, van a ver que les aparece este icono aquí en la barra como de herramientas de Visual Studio Code. La tenemos justo aquí. Miren que se llama Postcode. Si ustedes clican aquí, él les habilita esto en el sidebar. Miren, dice Create Request. O sea, ustedes pueden crear una request. Si clico en este botón, miren, tenemos como esta interfaz de usuario integrada aquí, que es de cierta forma un poquito parecida a Postman y que te permite, por ejemplo, seleccionar aquí el método HTTP que vas a usar para la llamada, que por ejemplo podemos probar con esta misma llamada de aquí. Miren, si copiamos esta URL y la colocamos aquí, donde dice ingresar URL, miren que, por ejemplo, en esta sección de aquí, en estas pestañas que él tiene, en la parte de parámetros, él me colocó este parámetro porque yo lo tengo aquí. Si yo lo borro, por ejemplo, él desaparece. Yo también lo podría ingresar por aquí, por ejemplo, decirle, oye, el parámetro se llama page y quiero, por ejemplo, los datos de la página número 2. Miren que él lo autocompleta aquí en la URL. Y así podemos agregar muchos más parámetros. Si por ejemplo yo clico aquí en enviar, miren, él ya me retorna aquí los datos que están en esa página número 2. Miren todos los datos de supuestos usuarios que me responde esa API. Aquí tenemos el body, aquí están los headers con los que me responde esa API también. Podría, por ejemplo, aquí ver en diferentes formatos la respuesta que me dio esa API. Aquí están los status, puedo copiar este código, esta estructura de datos aquí con la que me respondió. Y también puedo, por ejemplo, agregarles encabezados, por ejemplo, o aquí, por ejemplo, si tengo autorización, si es con autenticación, lo que tendría que hacer es, por ejemplo, enviar un token, si es con un token, o si es básica, pues me va a pedir simplemente usuario y contraseña. Entonces yo aquí, pues no estoy con autenticación. En los headers también podemos agregar headers aquí si es que necesitamos más. Por ejemplo, en el body, si es que vamos a enviar datos, por ejemplo, en un post, también lo podemos colocar aquí. Tenemos opciones, en fin. Bueno, vamos, por ejemplo, a probar ahora con un post, por ejemplo, el mismo post que teníamos acá con esta data de aquí. Entonces, bueno, primeramente lo que voy a hacer es, bueno, la URL ya la tengo aquí, simplemente le voy a quitar estos parámetros, voy a cambiar al método post. Muy bien. Y por ejemplo, aquí en el body le voy a enviar datos. Entonces voy a seleccionar esta de aquí como raw. ¿Ok? Y básicamente lo que tengo que hacer es copiar esto de aquí. Perfecto. Lo coloco aquí, que son los datos que voy a enviar. Y también, como les dije, podemos agregar encabezados. Entonces aquí yo le puedo colocar este mismo que tenía acá, que le voy a enviar un content type del tipo JSON. Así que lo puedo colocar, por ejemplo, aquí. Miren, y aquí va a ser del tipo application barra JSON. Perfecto. Con esto simplemente ya puedo entonces enviar a ver esta request si me sale todo bien. Miren, perfecto. Me dice que se creó este usuario con estos datos, le asignó este ID y aquí está como la fecha en la que se creó. Entonces miren que esta extensión también está bastante genial. Es como tener esto de REST Client, pero ya en la forma de una interfaz de usuario como gráfica, ¿no? Bastante genial, bastante sencilla también de usar. Pero les tengo una última recomendación de extensión
que es básicamente esta de aquí, la misma del Postcode, pero un poco más avanzada y bastante parecida ya a Postman. Y esa extensión también la podemos buscar por aquí. Y en este caso se llama Thunder. A ver si me aparece esta. Thunder Client. Esta de aquí. Esta yo también la tengo instalada, la he comenzado a usar recientemente y es genial. Cuando ustedes la instalan, también les aparece aquí o se les agrega aquí en esta como barra de herramientas de Visual Studio Code. Miren que yo aquí tengo Postcode, que fue la que les acabé de mostrar, y aquí tengo esta Thunder Client. Entonces, si yo la selecciono, por ejemplo, bueno, voy a cerrar todo esto de aquí. Esta también. Si yo la selecciono, miren que esta me da un poco más de opciones aquí para las requests. Bueno, aquí me dan algunas pestañas, por ejemplo, de actividad, donde va a haber, por ejemplo, un historial de todas las requests que yo he ejecutado. También me da esta sección de collections, que es, por ejemplo, si yo quiero crear como una especie de división o de folders, ¿sí? De carpetas para las requests que yo hago y ellas quedan guardadas, o sea, las puedo reusar después si es que cierro Visual Studio Code, en fin, si es que vuelvo después a mi código, las puedo encontrar aquí y reutilizarlas. Entonces está bastante genial también y me permite como que organizarlas muy parecido a Postman. Y también puedo agregar variables de ambiente, esto también lo vamos a estar viendo. Así que, bueno, lo primero que haremos entonces será básicamente crear aquí una nueva request. Y miren que él me habilita esta interfaz de aquí. Aquí miren que también me da como una URL de prueba. De hecho, miren aquí con un get, yo podría, por ejemplo, clicar aquí en enviar y miren, ya me responde con algo, con una data de prueba, ¿no? Entonces está genial, pero yo, por ejemplo, puedo traer la misma URL que tenía aquí. A ver, la copio y simplemente la coloco aquí. Muy bien. Luego también puedo, bueno, voy a borrarle estos parámetros porque se los puedo agregar. Luego, miren, si yo clico aquí, miren que me responde con los datos de esa API, pero también les puedo agregar aquí los parámetros, muy parecida a la que vimos de postcode. Entonces, básicamente aquí yo puedo colocar, por ejemplo, page, tráigame los datos de la página número 2 y miren que él se lo agrega aquí a la URL. Yo lo envío y me trae aquí los datos de la página número 2. Genial. Ahora también puedo hacerlo con el post. Miren que, por ejemplo, aquí yo simplemente puedo cambiar para un post. Vamos a borrar estos parámetros de aquí. Y aquí en el body yo simplemente le puedo colocar qué es lo que le voy a estar enviando, que es esta data de aquí. La voy a copiar igual y la coloco aquí. Entonces es de tipo JSON lo que le voy a enviar o el formato en el que están los datos. Y también puedo agregarle aquí un header que, por ejemplo, puede ser el mismo que le habíamos agregado de content type. Miren, ya me autocompleta aquí. Content type y aquí colocamos application JSON. Perfecto. Ahora, si yo ejecuto esta llamada, miren, me dicen que se creó supuestamente también este, o de nuevo, este usuario con este ID y aquí tenemos también la fecha de creación. Perfecto, está genial. Por ejemplo, también podemos agregar el método de autenticación. Si es que tenemos, simplemente agregamos uno nuevo como básico aquí con la parte de usuario y contraseña o el token si es que estamos usando token. También me permiten autenticación con zero out o out y NTLM, que bueno, esta parte realmente no la he usado, o AWS también nos permite integrarnos con AWS o con métodos de autenticación de AWS. Muy bien. También podemos tener, bueno, aquí ya vimos lo de los bodies y simplemente colocamos la data que vamos a enviar, por ejemplo, en un post. O también algo muy interesante es que tenemos aquí la parte de test. Es decir, podemos seleccionar un test, por ejemplo. Le podemos testear o cómo responden nuestras APIs. Por ejemplo, le podemos decir aquí que queremos como código de respuesta que sea igual, por ejemplo, a 201, que es cuando se crea un usuario. Entonces, si yo, por ejemplo, ejecuto este test de aquí, a ver, él aquí me dice, por ejemplo, que en los resultados, aquí, que este test pasó porque me respondió con 201. Aquí miren la respuesta. Nosotros básicamente lo que tenemos es la data del usuario que creamos y aquí nos dice 201 creado. Pero si por ejemplo nosotros esperamos, qué sé yo, algún otro código, puede que en ese caso mi test falle porque no es exactamente ese código con el que me respondió. Miren, aquí falló el test. Entonces podemos hacer algunos tests.
A ver, agreguemos algún otro por aquí, por ejemplo, que en el body, vamos a ver, en el body de la respuesta, que por ejemplo contenga, eh, a ver, el campo created at, que es como la fecha de creación. Si nosotros enviamos aquí, miren que me dicen que pasó, porque realmente eso está viniendo aquí, está llegando aquí. Entonces, vean que podemos agregar test también aquí en esta interfaz. Está bastante genial. Es muy parecida a Postman, pero mucho más sencilla y pues está integrada aquí en Visual Studio Code. Ahora, otra cosa que podemos hacer, como les decía, es que aquí nosotros podemos, bueno, miren que aquí vemos la actividad de todo lo que hemos ejecutado y también en las collections, por ejemplo, podemos crear una nueva colección llamada, por ejemplo, qué sé yo, tutorial. Le doy un enter y ya se me crea aquí. Pero bueno, aquí no ha agregado nada. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, a esta que ya había ejecutado, que por ejemplo esta de aquí, del post, la quiero agregar en la colección. ¿Y en cuál colección la quiero agregar? En la de tutorial. Le doy un submit y me dice que ya se agregó. Cierro esto de aquí. Si vengo a collections, miren que ya aquí en tutorial ya tengo esta llamada agregada aquí como a esta sección o a esta carpeta, digámoslo así, ¿no? Que están en el apartado de colecciones. Y yo simplemente la puedo reusar cada vez que abra aquí mi Visual Studio Code con mi proyecto. Muy bien. Ahora, otra cosa también que les quería mostrar ya finalmente es esta sección de variables de ambientes. O sea, podemos crear variables de ambiente aquí. Vamos a crear, por ejemplo, decimos nueva variable de ambiente y la vamos a llamar también tutorial, ¿ok? Como ese archivo de configuración de variables de ambiente se va a llamar así tutorial. Si yo clico aquí, él me dice aquí que puedo agregar variables de ambientes. Entonces, por ejemplo, agreguemos la de la API, la de la URL. Entonces voy a colocarle aquí, por ejemplo, API URL y aquí vamos a colocarle el valor. Entonces voy simplemente a copiarlo de aquí, por ejemplo, lo coloco aquí. Y, miren, él me permite también que yo lo pueda cargar desde un archivo. Entonces yo puedo seleccionar un archivo que tenga .env o simplemente agregarlas aquí. Ok, así que le digo aquí guardar esa variable de ambiente. Listo, ya está guardada. Ahora puedo, bueno, puedo cerrar esto de aquí. Puedo simplemente venir aquí y decirle que en vez de usar la URL de esta forma, que me use esa variable de ambiente. ¿Y cómo la llamo? Simplemente tengo que colocar dobles llaves y dentro de esas llaves el nombre de la variable de ambiente, que yo le coloqué API URL. Miren que él me la coloca verdecita porque ya la reconoció que yo la había agregado. Entonces simplemente, si ahora yo envío o hago esta llamada, miren que continúa funcionando. O sea, me creó este usuario que le estoy mandando a crear, porque simplemente tomó la URL desde esa variable de ambiente que yo creé. Está bastante genial esta extensión también. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí son tres alternativas, como les mostré. La de REST Client, que es a través de archivos. Esta me gusta mucho y yo la uso mucho porque simplemente puedo crear un archivo rápidamente aquí. Lo puedo incluso mandar a mi repositorio si es que quiero mandarlo o simplemente excluirlo en el archivo de gitignore o simplemente dejarlo. Pero pues es muy fácil de usar. Y también la que estoy usando bastante es esta de Dunder Client, que es muy genial, me parece muy útil también. Y tienen también como alternativa esta de Postcode, que también es bastante sencilla y me parece que también es bastante útil. Así que esto era lo que les quería mostrar en este vídeo. Espero que les haya parecido útil, que les haya gustado. Compártanlo con sus amigos y colegas devs y nos vemos ya en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.